El paro es una herramienta legítima de protesta. Frente a la situación hoy que vive la Argentina, un crecimiento de la tasa de desocupación, caída de la actividad económica, crisis en todos los sectores, me parece que una medida de protesta es legítima. De allí siempre surge la pregunta, ¿se soluciona algo con el paro? En realidad el paro no está hecho para solucionar nada, es una medida de protesta. Es una expresión. Es una expresión. Es un hecho político. Porque si no es transferirle a los sectores que plantean un reclamo la responsabilidad de gobernar. Y hoy gobierna quien es elegido por la gente, que es el presidente. Después yo creo que hay distintos perfiles de quienes convocan, cómo se convoca, el método, podemos entrar a discutirlo. Viene mezcladito por ahí, sí, los ejes son distintos. A mí me llama la atención por ahí algunos líderes sindicales hoy antimacristas que cuando había que jugar para que Macri no gane, jugaron lo apoyaron. para que gane. Entonces a eso no le creo. Moyano, por ejemplo. Sí, no les creo. Porque yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos campaña para Daniel Scioli, él fue muy crítico y recuerdo el 17... Inauguró una estatua de Perón. Te digo, el 17 de octubre del año 2015. Mientras nosotros participábamos de la campaña del Partido Justicialista, él formaba parte de los actos con el entonces candidato Macri. Entonces yo digo, hay dirigentes sindicales de otras corrientes que claramente expresan sus sectores, y después yo creo que hay dirigentes que son acomodaticios de acuerdo al momento. Yo digo, ahora es fácil estar en contra de Macri, había que trabajar para que Macri no gane. Nosotros trabajamos para eso, otros lo acompañaron. Quiere decir que la postura de Urtubey desde esa visión es la difícil, que es la de garantizar la gobernabilidad. Sí, es lo más difícil, obviamente, pero hoy es lo más responsable, porque, vuelvo a decir, hoy es el momento de trabajar para que la Argentina no profundice su crisis. El tiempo de trabajar para llevar tu propuesta política a ganar era el 2015. Bueno, ganó Macri. La mayoría de la sociedad dijo que él tenía que ser el presidente. Yo estoy en las antípodas de su visión económica. Ahora, frente a esta realidad grave que vive la Argentina, digo, nuestra posición no es peor ni mejor que otras, es distinta porque nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar provincias. Hay compañeros que tienen posturas por ahí más livianas de responsabilidades y pueden plantear críticas nada más y propuestas más, ¿cómo puedo decir?, más a fondo o más tensionantes. Pero hay posturas como esa que están representadas, por ejemplo, por el gobernador Berna de La Pampa, que está en la misma situación que Urtubey, gobierno de una provincia. Sí, lo ¿Pablo que pasa Cosiner que, bueno, se encuentra más cerca de Berna o de Urtubey? No, yo formo parte del equipo de Urtubey. Yo soy de lo que piensa que cuando vos formás parte de un proyecto político es muy fácil ir a cortar las cintas en los momentos piolas, ¿no? O sea, en los momentos donde da buena noticia. Y al proyecto político lo tenés que bancar en ese momento y en los momentos donde hay que poner el hombro. Hay que bancarlo más todavía. En los momentos más difíciles. Y yo creo que hoy es el momento de acompañar el proceso que viene desarrollando el gobernador Urtubey, aún asumiendo costos políticos de esa posición que para los que tenemos responsabilidad de gobierno es la adecuada. El presupuesto es un ejemplo, por ahí me anticipo el tema, digamos, que hay una disyuntiva. Para mí la discusión del presupuesto es política, no es económica. ¿Qué es mejor o qué es peor? ¿Tener un presupuesto que no es bueno o no tenerlo? Yo estoy totalmente convencido que peor es no tenerlo, porque ante un país que no tiene credibilidad en el exterior, que no tiene credibilidad interna y que tiene una crisis, no tener presupuesto acrecienta esa falta de credibilidad que es hoy la causal de la situación económica. La situación económica hoy está montada por una falta de credibilidad. Entonces, claro, es una crisis política que antecede a la crisis. Y digo, es más fácil, yo me decir, ¿cuál sería la postura más cómoda? Y la más cómoda es ir al Congreso, plantear un discurso que este gobierno es la entrega de la soberanía nacional, que responde a intereses totalmente de la política financiera, a grandes grupos económicos. Ajá, y bueno, ¿y qué hacemos? Y después, ¿qué hacemos? El problema es que hay un país que si no generamos ciertos mecanismos de precaución, profundiza la crisis, y yo digo, en ese momento, el que peor la pasa, el que tiene menos espalda para aguantar. Entonces ahí es donde uno dice, hay que apelar a esta responsabilidad institucional. Después ya va a venir tiempo el año que viene de plantear las diferencias electorales.
En el marco de esa discusión política presupuestaria, hay 2 o 3 cosas puntuales que son las que más me interesan a mí personalmente del presupuesto. Y el tema es hasta dónde. Una de esas cosas puntuales es la modificación, creo, no sé si es el artículo 53 o 54 de la Ley de Financiamiento, que establece que el Poder Ejecutivo puede renegociar deuda si mejora las condiciones originales. Bueno, quieren dar abajo eso y que el Congreso no revise y que el Ejecutivo quede para negociar en condiciones de mercado. Bueno, sería una especie de reestructuración de la deuda. Vamos a analizarlo. Una de las cosas que venimos... Es muy grave, ¿no? Sí, venimos sosteniendo hace tiempo, hay un proyecto que tiene media sanción del Senado, nosotros la verdad que no pudimos avanzar porque siempre se bloqueó el tratamiento en comisión, que era mayores capacidades o facultades del Congreso para el control de cada operación de deuda, no solamente la autorización al endeudamiento en general. Me parece que ahí depende también la Ley de Administración Financiera, como decías vos, prevé de que cuando la Argentina forma parte de determinados organismos internacionales, las operaciones de crédito o de deuda que se toman no requieren autorización del Congreso. Entonces, por allí, no a este gobierno, sino la verdad que todos, salvo Néstor Kirchner cuando decide pagar la deuda, ¿no? Pero cuando fuera un proceso de toma de deuda no pasaron directamente por... Claro, pero sin que sean multilaterales, sino que sean privados. Exactamente. Es decir, ahí es donde se plantea el conflicto. La otra cuestión es algo que a mí me preocupa mucho y que tiene que ver con algo que sé que te ha quitado el sueño durante mucho tiempo, es el tema de los jubilados. Es decir, se están planteando nuevos recortes en los jubilados. ¿Hasta dónde? No, bueno, el presupuesto como norma que modifica la operatoria de actualización de los haberes jubilatorios no prevé cambios. Hay algunos cambios que nosotros estamos revisando, regímenes especiales. Sí, como adultos mayores. Exactamente, pero nosotros hemos puesto condiciones que tienen que ver no tocar haberes, jubilaciones, pensiones, ni tampoco reestructuración del Estado que implique despido de personal. Esos 4 temas los vamos a hacer respetar, no vamos a nosotros permitir el tratamiento de un presupuesto que implique variable en estos 4 temas. Es decir, esto no va a libro cerrado. No, bajo no se puede creer. Nosotros somos respetuosos del acuerdo que hicieron los gobernadores en el marco de la adenda al pacto fiscal y de algunos aspectos que tienen que ver con la reducción del gasto. En ningún aspecto de la reducción del gasto público se acordó tocar ni salarios, ni jubilaciones, ni empleados, ni pensiones. Esos son temas que no tienen un marco de negociación. ¿Algo más del presupuesto? No, del presupuesto no, me queda un temita económico. Pero, bueno, un temita económico, después vamos a... que no tiene que ver con el presupuesto, pero sí tiene que ver con la Cámara de Diputados. Se conoció la semana pasada que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad perdió 18.000 millones de dólares. ¿Diputados va a interpelar a alguien? ¿Está tomando cartas? Ya hemos pedido varias veces que concurra el director del ANSES, Basavilbaso, y además estamos pidiendo hoy, presentamos que venga el exministro, la secretaria de Agricultura, Echeverri, por el tema de las retenciones y el registro de retenciones y el eventual conocimiento de algún tipo de información previa por la liquidación de soja. Sí. Y me queda la última, perdóname, yo después te lo devuelvo. Después tranquilo. No, pero la otra, ¿no han hablado que el problema es la libertad para liquidar divisas que tienen los exportadores, que nunca van a arreglar, por más que tengan balanza comercial favorable, nunca le van a entrar dólares porque el exportador puede liquidar y dejar la divisa afuera? 2 cuestiones. Primero, nosotros habíamos planteado una modificación al sistema de ingreso de capitales en cuanto a cuando vienen a efectuar inversiones financieras, el tiempo mínimo de erradicación y el seguimiento, porque ¿qué es lo que está pasando ahora nuevamente? O sea, muchos dicen, el dólar está quieto. Si el dólar está quieto, porque los capitales que están entrando van al peso, a la tasa de interés alta, pero en cuanto pasa un poquito... Lo acabo de decir en el microeconómico. Bueno, cuanto pasen unos días van de vuelta al dólar y va a haber otro salto. Si no se toman medidas puntuales de control sobre ese tipo de inversiones. Eso es punto 1. Punto 2, nosotros le planteamos, bueno, ahora el gobierno hizo este cambio en retenciones, pero lo que planteábamos cuando existía la escala de disminución de retenciones era
decir, bueno, ya que le van a ir bajando las retenciones, que se fijen un tiempo determinado para la liquidación de las divisas, porque si no era como un plazo fijo permanente. Todavía no está definido, yo no lo definí primero porque la verdad te digo sinceramente, me cuesta plantearme una hipótesis de campaña en estos momentos. Yo lo siento como hasta una cuestión agresiva. Yo prefiero hoy que la gente me vea, y esto estoy tratando de hacer en mi gestión como diputado, para lo que me eligieron. Hoy me siento incómodo recorriendo la provincia no para trabajar en gestión, sino para hablar de una candidatura. Me cuesta ser especial, no sé, pero la verdad que me da la sensación de que no es lo que la gente quiere escuchar. Te decía que voy a tener que tomar una decisión porque para ser candidato a gobernador en algún momento hay que darle el 100% de la tarea o del tiempo a una campaña electoral en la provincia. Y por otro lado, si el gobernador toma la decisión de ser candidato a presidente, desde el lugar que ocupo, también puedo aportar a esa construcción. Entonces tendré que definir si priorizo una candidatura a gobernador o la construcción o la ayuda a la construcción de un eventual presidente de la nación, que también no es un dato menor y vengo trabajando con eso con Urtubey, así que en algún momento voy a tomar la decisión, pero son dos alternativas que la verdad que son muy interesantes. Así como el radicalismo pasó, y lo hablábamos hace unos minutos con Nani, un proceso electoral interno en Salta, lo mismo pasará con el justicialismo. ¿El justicialismo de Salta debe transformarse, debe ayornarse? ¿Qué debe hacer? El peronismo, el justicialismo debe cambiar totalmente. Creo que necesitamos una vuelta de página a métodos de trabajo, a manera de relacionarlo con la sociedad, con los jóvenes. La sociedad está cambiando, ha cambiado. ¿A revisión de doctrina, como se llama, o no? Hay que adecuarse también a las realidades, o sea, lo veníamos hablando el otro día con el gobernador cuando volvíamos de Junín. Perón era un visionario, él le hablaba de la Argentina, cuando comienza su planteo público, se anticipa. Nosotros le estamos hablando, le veníamos hablando a los argentinos y a los salteños del peronismo de la década del 40, y Perón hablaba desde la década del 40 hacia el futuro. Nosotros no tenemos que hablar tomando como base una doctrina que te plantea un anclaje en la economía real, que es la actividad industrial, la actividad productiva, el rol del Estado, el rol intervencionista en el buen sentido de la palabra, regulando la economía, los intereses en pugna, tomando en base esa visión, ayornarla a un mayor desarrollismo en estos momentos, y fundamentalmente el cambio del sistema del trabajo. O sea, hoy la modernidad nos exige cambios en la manera de trabajar, cambios en la manera de comunicarnos, cambios en la manera en que se mueve la economía en el mundo. En el perfil educativo para preparar ese trabajador. Por supuesto. Entonces, yo creo que hay que cambiar mucho, y en el peronismo de Salta, la manera de relacionarnos, creo que hay que abrir a mayor niveles de participación, hay etapas que se cumplen y desafíos nuevos, no hay que tenerle miedo a la incorporación de nuevos dirigentes y de jóvenes dirigentes. Hay que cambiar muchísimo. De hecho, en las últimas elecciones, tomando en cuenta ya partidos por partido, no el frente electoral que volvió a ganar en las elecciones provinciales, no así en las nacionales, el partido no viene haciendo buenas elecciones como partido. No, especialmente en Capital. Especialmente en Capital. Capital. Hace varias elecciones. Exactamente. El gobernador estuvo acá la semana pasada y habló a nivel, no sé si coincidís, a nivel de lo que debería ser una propuesta nacional, tal vez debe tener su correlato en la provincia. Se identificó mucho con el proyecto del laborismo de Tony Blair, en su época allí en es más, lo citó. En Inglaterra, sí, mejor dicho, en Gran Bretaña. Y habló de una tercera vía. Sí. También en torno a una tercera posición, ni macrismo ni kirchnerismo. Seguramente por ahí. En la construcción política hablábamos con él de tomar también como modelo, lo del Partido Laborista tiene que ver con políticas de fondo, en cuanto a la construcción política electoral, un modelo parecido a la concertación chilena. Yo creo que lo que viene en la Argentina es, yo lo defino como una autopista que tiene que pasar por arriba de la grieta, no la ancha avenida del medio. ¿Por qué? Porque la avenida del medio te limita a las dos veredas, en cambio la autopista que va por arriba de la grieta te permite sumar de aquellos lugares que formaron parte de la grieta, pero que
que entienden que esos espacios no lo han llenado de las expectativas. Yo digo que el candidato o el dirigente o el referente político en la Argentina que tome y que crea realmente en el mensaje de unidad nacional tiene muchas posibilidades de ser el nuevo presidente. Yo lo veo a Urtubey enfocado mucho en eso, ¿no? En convocar a los sectores, incluso la propuesta política toma como base el peronismo, pero tiene que incluir radicales que no están creyendo en este modelo político, partidos provinciales, hay que hablar con el socialismo, hay que armar un espacio político. Recuerdo cuando se decía, y lo decía Urtubey, hay que armar una propuesta tan amplia como la sociedad y no achicarse al tamaño de un partido. Bueno, hoy le toca a la Argentina esa experiencia de construcción que en algún momento se hizo en Salta. Lo que pasa es que la experiencia tal vez de la transversalidad de Néstor Kirchner no dejó buen sabor en algunos. Bueno, pero depende también el perfil y... A ver, Néstor Kirchner tuvo etapas y etapas. Digamos, la primera etapa de los superávit gemelos, del crecimiento de la economía, creo que fue buena, no fue aprovechado para hacer las transformaciones que en su momento se tendrían que haber hecho, entre ellas mayor nivel de inversión federal. Y después ya vinieron los procesos en donde por ahí las buenas experiencias en construcción política se pierden por los errores personales, ¿no? Pero yo creo que la etapa que viene en la Argentina, que digo yo, tiene que ser la de la unidad nacional. Por eso yo lo critico a Macri, porque está perdiendo una oportunidad histórica. Él empezó hablándole a los argentinos de unidad nacional. Y la verdad que creo que dentro de su gabinete terminó ganando el sector que entendía que la grieta no solamente era buena para ganar la elección, sino también para gobernar. Y no se puede gobernar con una grieta permanente. Tarde o temprano esa grieta te chupa y te lleva para abajo. Entonces, yo digo que si realmente se le plantea a los argentinos un objetivo de unidad nacional, que no es uniformidad, ¿eh? Uniformidad es que pensemos todo igual, unidad es que... Unidad con diversidad. Que respetando nuestras diferencias, digamos, podemos ponernos de acuerdo 5 puntos. Unidad en el consenso. Exactamente. Y lo grave que vive la Argentina hace que no hay otra salida. Yo digo que el problema de la Argentina, así como digo que el presupuesto es una definición política, no económica, es de actitud. Porque si no resolvemos el problema de la grieta y de la confrontación permanente, no hay salida como país más allá de las medidas económicas. La salida tiene que ser primero política para que después sea también económica. Exactamente. 21:59, me queda la última y muy cortita. ¿Está perdiendo o la perdió la oportunidad? Creo que la perdió.